Buenas noches, olvegueños. Traigo uno de mis libros en las manos. De este libro tan gordo, os voy a leer nada más que la primera frase. Me parece que es lo bastante luminoso como para que os guste todo lo que hoy os diga. Dice así: cuando recibí el encargo de dirigir los argumentos y el equipo del guión de Isabel, lo primero que pensé fue lo extraño que resultaba que nadie hubiera hecho antes en España una serie sobre este personaje histórico, porque Isabel la Católica es una figura de una importancia no ya nacional, sino mundial, que bien merecía ser protagonista de una serie de televisión desde hace tiempos. Sin duda, no cuidamos demasiado de nuestra historia. Con esto veréis que el autor de este libro, que es el primer tomo de los 3 dedicados a Isabel la Católica, hace una especie como de desentierro de un personaje de los más grandes que han pisado la tierra española. Vamos a empezar contando su vida. Isabel de Castilla era hija del rey Juan II de Castilla. Estamos en el siglo XV, es decir, cuando en España hay el reino de Aragón, el reino de Castilla y Portugal. Pues bien, en Castilla su padre era el rey, y al morir su padre, lógicamente heredó la corona el hijo mayor. Se llamará Enrique IV, pero un hombre desastroso, como veremos enseguida. Tan débil era, que para poder mantenerse en el trono, se apoyaba en lo que daba a todos los nobles que le pedían algo. Para que lo recordéis, el conde de Medinaceli le pidió a Enrique IV que le diera las tierras del Moncayo. Las tierras del Moncayo no querían ser más que del rey, porque sabían cómo la nobleza explotaba a sus súbditos. Y por no entregarse en manos del conde de Medinaceli, ese favorecido del rey Enrique IV, nos quemaron el castillo, el pueblo, y desde entonces tenemos el escudo de un castillo ardiendo. Con esto he querido solamente deciros qué reyes había en España. Si un rey no tiene poder, si depende de los demás, cada uno va a su aire. Y por tanto, el reino de Castilla no avanzaba nada, ni progresaba nada, porque cada uno miraba a su terruño y nada más. Pues bien, en estas circunstancias, la pequeña de Juan II es una niña que nació en Madrigal de las Altas Torres. Qué nombre más bonito para un pueblo. Madrigal, que significa poesía, de las Altas Torres. Isabel la Católica nació el año 1451. Murió en Medina del Campo el año 1504. Fue reina de España 30 años. Sin dudarlo de ninguna manera, la mejor reina que ha tenido jamás España.
Vivió entre problemas. Así, por ejemplo, a los 10 años, su hermano Alfonso y ella fueron secuestrados por Enrique IV en Segovia. ¿Por qué eso? Porque, si bien es verdad que había unos cuantos nobles amigos del rey, la gente sensata de España pensaba destituir a ese rey y nombrar otro más vigoroso, más inteligente, más organizador. Y como los herederos seguidos serían Alfonso e Isabel, por eso, cuando tenía solo 10 años, ya la secuestraron. Mas, al final se dan cuenta, la sueltan, y el año 1464 empieza una guerra civil en España, de los que están a favor de ese rey nefasto y de los que quieren un nuevo rey, que por lógica sería Alfonso, que era mayor que Isabel, la católica. Se entabla una guerra civil en la que, desgraciadamente, Alfonso coge unas viruelas y se muere el año 1468. Entonces, todas las miradas se vuelven hacia Isabel. Podéis imaginaros que una tercera, después de 2 hermanos, lo que menos pensó en su vida jamás es ser reina. Pero las circunstancias la obligaron. Y así, después de aquella guerra civil, se llegó a la paz y un documento, un pacto, que se firmó en Guisando, donde se nombraba, al morir Alfonso, heredera del rey que gobernaba, heredera de su hermano, a Isabel la Católica. Pero la gente no está aún contenta. Ella, sin embargo, sigue haciendo su vida y llega el momento de casarse. Tenía recién cumplidos los 18 años y unos días antes de la boda la tuvo que secuestrar, por así decirlo, el arzobispo de Toledo, porque había una orden del rey para que la apresaran y la condenaran a muerte. El cardenal de Toledo la salvó. Y entonces, en esas circunstancias, ella eligió marido. En aquellos tiempos, o casi siempre, a los nobles se les suele casar, y sobre todo a los reyes, con princesas de otros reinos. Así, en Aragón querían que Isabel se casara con el rey de Francia, porque los franceses siempre estaban incordiando a los aragoneses. Con Isabel allí ya no habría incordios. En cambio, otros muchos eran partidarios de que se casara con el rey de Portugal, a ver si se lograba la unidad total de España. Pero ella decidió que ni uno ni otro. Eligió al rey de Sicilia, que era un jovencito. Si ella 18, él tenía 17 años. Y se casaron en Valladolid. Por cierto, para poder llegar Fernando hasta Valladolid, que se casaron en una iglesia particular, privada, sin gente, para poder llegar a todo eso, Fernando salió de Aragón y se metió en Castilla con sus acompañantes como si fueran mercaderes. Es más, llegaron hasta Burgo de Osma. Burgo de Osma estaba entonces amurallada.
Al querer entrar en Burgo de Osma, el guardián del burgo arrojó sobre él un pedrusco que lo hubiera aplastado. Por centímetros no tocó a Fernando. Y así estaba escrito por el dedo de Dios que se habían de juntar Isabel y Fernando para ser dos personas maravillosas sentadas en el trono de España. Se casaron en Valladolid, como digo, en una iglesia particular. Es más, la propia Isabel tuvo que pedir dinero prestado para los gastos de su boda. Era la hermana del rey y, sin embargo, no tenía un céntimo. Nunca había pensado ella en el dinero, ni nunca será precisamente el dinero lo que mueva sus pasos. Se casó, por tanto, el año 1469, con 18 años. La guerra civil sigue aumentando y, entre tanto, muere ya Enrique IV. Entonces, al morir Enrique IV, los partidarios de Isabel la amparan totalmente y hasta los que habían seguido a su hermano el rey se dan cuenta de que Isabel es el futuro de Castilla, porque hasta ahora estamos hablando de Castilla. A la muerte del rey de Aragón, su hijo Fernando es el que asume la corona. Y entonces ya tenemos a Castilla y Aragón unidos. Sale ganando Aragón, porque Castilla era mucho más grande. Habíamos llegado ya hasta Sevilla, Jaén, Almería, y teníamos más ejército, mejor organizado, y a los pobres aragoneses les asediaban, no solo los franceses, como he dicho antes, sino que ya en aquellos tiempos algunos catalanes estaban revueltos y querían una especie de independencia de Aragón. Menos mala que Fernando era un estratega único y su talento y las fuerzas de Castilla apaciguaron a Aragón. Así van pasando los años e Isabel se gana las multitudes. Organizó sobre todo, en primer lugar, la economía. Fijaos en este detalle. El año 1480, recién llegada ella al reino, se había gastado el Estado 150 millones de maravedíes. A partir de ese año, la cuenta del Estado era doble, 300 millones de maravedíes. Solucionó también el contacto externo con los demás. Bueno, hay un problema que tenemos que contar. Resulta que el rey, su hermano Enrique IV, tenía una hija llamada Juana, más o menos del tiempo de Isabel. Pero ¿qué ocurrió? Que apenas nació esa niña, todo el pueblo español le puso el apodo de la Beltraneja. ¿Por qué? Porque el que mandaba junto al rey más que nadie era don Beltrán de la Cueva, y con esto querían decir que no era hija del rey, y si no era hija del rey, no tenía derecho a sucederlo. Bien, esa en parte fue la causa de la guerra civil de la que os he hablado hace unos momentos. Pero llegaron los años de la paz. El año 1477, es decir, 3 años después de la quema de Olvega, ya se impuso la paz. Y como consecuencia de la paz,
vinieron las grandezas. Por ejemplo, las cuentas que os acabo de decir, la modernidad, la autoridad y el orden. Eso sí, era de tal temperamento la reina Isabel que, con todo el amor que queráis, había elegido a Fernando de Aragón y le dijo: serás rey de Castilla como yo. Entre los dos trabajaremos por crear la unidad de España. Seremos los dos reyes de España, pero con unas condiciones. Primera, tú siempre lucharás a mi favor. Segundo, si alguna vez hace falta, te jugarás el pellejo por nuestra causa. Así lo hizo Fernando, y vivir en Castilla era una de las obligaciones suyas. Así vamos llegando al año en que en 1496 el Papa les concede por primera vez el título de los Reyes Católicos. En realidad, por tanto, hasta ahora habría que haberla llamado a doña Juana, a doña Isabel I de Castilla. Hay anécdotas que son muy curiosas en su vida, pero decisivas. Por ejemplo, cuando buscó un confesor para ella. Pidió a los franciscanos: mándenme un fraile que me confiese, porque Isabel era sumamente religiosa, tan religiosa que todos los días rezaba las oraciones de las monjas de clausura. El latín lo sabía tan perfecto como el castellano, y por tanto podía rezar los salmos en latín y todo el breviario como si fuera en castellano. Pues bien, le necesitaba un confesor porque el que había tenido hasta entonces se hizo viejo, ya no podía. Le mandaron a un jovencito llamado Jiménez de Cisneros. El buen fraile, obedeciendo, fue a palacio. Lo llevaron a un salón y al momento vino la reina, que se sentó en el trono de ese salón. Y entonces el joven fraile Jiménez de Cisneros le dijo: Majestad, el que tiene que estar sentado es el confesor. Usted de rodillas delante de mí. Y ese atrevimiento, con todos los respetos que Jiménez Cisneros le hizo a la reina, lo convirtió el hombre de su gran confianza intelectual, el gran consejero, el gran reformador de España, la autoridad más grande, que llegó incluso a ser el sucesor de Isabel la Católica cuando ella se murió, hasta que su hija, doña Juana, que estaba loca, pudiera gobernar, o viniera Carlos V. Cuando vino Carlos V, ya se retiró de todos los poderes el gran pensador, el gran espiritual, el gran Jiménez de Cisneros. ¿Qué hizo Jiménez de Cisneros? Pues mirad, pocos años después, Lutero hizo el protestantismo como una reacción contra los defectos, tradiciones y costumbres vacías que había en la Iglesia. Pues eso mismo, 50 años, pero siempre bajo la dirección del Papa, es lo que hizo Jiménez de Cisneros en España. A los frailes les exigió convento. Para todos creó la cultura, la gran cultura de la Universidad de Alcalá, que llegó a ser, por su erasmismo, por su preparación, por todo, una de las mejores de Europa. Por tanto, tenemos una época de España como nunca de hermosa y de grande.
y todo se lo debemos al talento de doña Isabel. Fijaos hasta qué extremo llegaba la generosidad de doña Isabel, que otro de los grandes hechos históricos de su reinado es la conquista de Granada. Era lo único que después de la Reconquista les quedaba a los moros, a los árabes, en España. Isabel la Católica quiso eliminar esa fortaleza musulmana y dicen las malas lenguas que hizo la promesa de no cambiarse de vestido hasta que no ganaran Granada. Lo dicen un poco chabacanamente, como burlándose de una reina, pero hay que ver por qué lo hace. Como sacrificio, ella que reina y puede ir como quiera, no cambiar de vestido, y se ganó Granada. Cuando conquistaron Granada, los soldados se llevaron, vistieron lo que les correspondía. Parte también había que darles a los reyes, a Isabel y Fernando. ¿Qué hizo Isabel? Os repito su generosidad, para que Boabdil el Chico, que era el rey de Granada, cuando pierde Granada, no se quede muerto de hambre. Lo que le correspondía a Isabel la Católica se lo donó a Boabdil para que pudiera seguir viviendo. Hay una frase célebre en estos conceptos y es aquella que le dijo la madre a Boabdil el Chico, que lloraba al salir de Granada. Su madre le dijo: llórala como mujer, ya que no ha sabido defenderla como hombre. Me alargaría contando cientos de cosas más, pero por ejemplo, un detalle curioso es saber que el 80% de los españoles en esta época, 80% eran campesinos. Solo el 3% pertenecían a la nobleza y eran los que mandaban con el rey anterior. Los demás eran la incipiente burguesía, de los que tenían un oficio y practicaban ese oficio, hojalateros, zapateros, panaderos, etcétera, etcétera, etcétera. Sí me gustaría destacar un poco Isabel la Católica y Olvega. Según don Manuel Peña, la reina Isabel pasó por Olvega y por Ágreda con don Fernando en sus viajes políticos 17 veces, pero de todas esas 17 veces, la más importante es la primera vez que Isabel sola vino a Olvega. Los habían abrasado y quemado. Entonces ella vino a ayudar a Olvega a reconstruirse y además dejó dinero para construir la nueva iglesia parroquial. Isabel la Católica consideró a Olvega como un pueblo de su corazón, de tal manera que, fijaos, a los 50 años de la muerte, de la quema de nuestro castillo, fijaos qué personajes hay en el mundo español. Empezaremos por el doctor Salcedo, que tiene una gran calle en Olvega, la calle de la carretera. El doctor Salcedo fue el inquisidor general de Valladolid. Don Diego López fue el consejero real y cabeza de la Orden de Santiago. Martín Rodero, familiar del Santo Oficio. Diego de Pereda, obispo de Medina Sidonia y después de Mérida. El doctor José Pereda,
es uno de los que han puesto en la puerta de la iglesia que hay unas letras, unas inscripciones, aludiendo a su tío el obispo. Pues ese era como hemos dicho, el doctor José Pereda, un teólogo en definitiva. Pedro Pereda, prior de la Catedral de Almería y comisario del Gobierno y del Santo Oficio. Juan de Morales, oidor, es un oficio político, de Canarias, Sevilla y La Coruña. ¿Cómo es posible que a los 50 años de un pueblo quemado surjan estas personalidades? No hay más que una cosa: la mano cariñosa de nuestra reina Isabel. Os querría decir muchas cosas más, pero el tiempo va pasando y lo que os invito es a que busquéis en la biblioteca el libro de Isabel I de Castilla, que son 3 tomos correspondiendo a las distintas etapas de su reinado. Ojalá os haya parecido bien y estéis contentos de haberme escuchado. Muchas gracias y hasta el próximo día.